Seguimos en la mira y estamos con Federico Comesaña. Fede, ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches a todos. vamos a hablar del petróleo, los combustibles, ¿verdad? Exactamente. Vamos al auspicio. Es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Bueno, el gobierno anunció que a pesar del precio del petróleo no va a aumentar el precio de los combustibles. Exactamente. Vamos a analizar la medida y sobre todo las implicancias de algunas cuestiones vinculadas con los precios de las tarifas en sí y su función que han cumplido a lo largo de los gobiernos como un instrumento más de política económica y los problemas que eso trae. Arranquemos por entender los fundamentos atrás de la evolución de los precios de las tarifas y sobre todo la presión al alza que han tenido en los últimos tiempos los precios de los combustibles. Es decir, aquellos factores que el gobierno evalúa acertadamente como elementos que hacen que justifiquen un alza de precios a pesar de la decisión tomada. Veamos primero el precio del barril de petróleo Brent, que es el barril de referencia para Uruguay, que en diciembre estaba a $47 el barril. Luego, a mitad de marzo, el 11 de marzo, llegó a $70 el barril. Bajó un poco, pero aún está en $64. Otra forma de mirar esto es como la variación que va acumulando a cada día desde el 1 de diciembre. Y ahí tenemos esta otra gráfica que nos muestra que allá, el 11 de marzo, cuando veíamos esos $70 por barril, había aumentado un 47% el costo del principal insumo que tiene ANCAP para la elaboración de combustibles. Hoy el aumento es de 35%. Le vamos a poner encima a esta gráfica otra que muestra en dólares el precio de los combustibles y su variación desde el mismo punto, es decir, desde el 1 de diciembre. Y tenemos esa gráfica más clarita que ven abajo, en la cual prácticamente se mantenía estable en diciembre con un dólar relativamente estable. Estos son precios en dólares, por eso varían día a día a pesar de que en el surtidor uno paga exactamente lo mismo. Luego hay un salto que hace que prácticamente se igualen. Teníamos una brecha de precios entre estos dos elementos, o sea, entre lo que era el precio del barril respecto al precio de los combustibles de un 8%. Luego se igualan con el aumento de tarifas el 1 de enero, que hace que los combustibles suban alrededor de un 10%, ahí se iguala a los fundamentos, y luego el barril de petróleo vuelve a subir y sube fuerte, y el precio de los combustibles en pesos baja. ¿Baja por qué? Porque subió el dólar. Y entonces hace que prácticamente en marzo los precios, la suba del dólar se haya comido prácticamente la suba de los combustibles en pesos. Y la brecha que hay entre precio de los combustibles, precio del petróleo, anda en un 32%. Ajá. Eso es lo que ve el gobierno y dice, bueno, acá este aumento de costos se lo está comiendo ANCAP hoy en día. Habría que emparejar de alguna manera los precios de los combustibles para que esa pérdida no sea significativa. La lógica hubiera sido aumentar el precio. Exactamente. ¿Qué es lo que dice la ministra? Bueno, para que el precio de alguna manera se equilibre y ANCAP no pierda plata debido a la suba de los costos, la nafta tendría que pasar de 58 a 68 pesos, un 17%. Y el gasol tendría que pasar de 40 a 48%, un aumento de 19%. Y eso es lo que el gobierno dice, no lo vamos a hacer, nos lo vamos a comer nosotros, aunque en realidad lo que está haciendo en definitiva es sostener con dinero de cuentas nacionales lo que se va a hacer una pérdida que va a tener ANCAP por este motivo, es decir, por aumento de costos que no traspasa a precios. Según dijo la ministra en conferencia de prensa, esa pérdida va a andar en los 30 millones de dólares mensuales, mientras que esta relación entre costos y precios se mantenga. Esto es absolutamente volátil. Si el precio del petróleo sube, va a ser más. Exactamente. Hay dos justificaciones atrás de eso. Por ahí hoy, bueno, el martes una nota del diario El País hablaba de dos cuestiones. Una, el presidente mirando la crispación que hay en general por temas vinculados con la pandemia, y dijo, bueno, no vamos a echarle más leña al fuego, no vamos a asumir un costo político que podemos de alguna manera absorber.
Por otro lado, hay una mirada fuerte, y eso lo manifiesta tanto la ministra como el ministro de Industrias. Bueno, acá también hay un elemento que tiene que ver con la competitividad. Vamos a apuntalar a aquellos sectores intensivos en el uso de combustibles que para ellos aumentar los combustibles sería una pérdida de competitividad. El principal sector intensivo en el uso de combustibles es el agro. El agro, que es un sector que es de los pocos que viene creciendo. Claro. Y de alguna manera dice el gobierno, bueno, crece el agro, vamos a evitar ponerle palos en la rueda a ese sector que crece. Pero en definitiva eso implica, si vemos esta gráfica que muestra en el segundo semestre del año el crecimiento de los sectores, los únicos dos que crecen son el agro y la construcción. Por ahí ese argumento de vamos a apuntalar la competitividad de los sectores que hoy muestran mayor dinamismo en un momento en el cual hay otros que muestran una caída muy fuerte y quizás no tenga mucha lógica en el sentido de, bueno, si vamos a hacer una transferencia de recursos, como es esta medida, porque en definitiva se transfiere recursos de rentas nacionales a el precio para subvencionar el precio de los combustibles, bueno, quizás hayan otras prioridades en materia de la actividad. 300 y pico de millones al año, ¿no? Si anualizamos la cifra mensual, que en realidad habrá que ver cuál es la evolución a lo largo de este año, pero hoy son 30 millones por año. Pero hay otro elemento que tiene que ver y es más de fondo en la utilización de los precios del combustible como una política económica más, y tiene que ver que quizás a los precios de los combustibles le estamos exigiendo demasiado. Les estamos exigiendo, si vemos esta gráfica, podemos descomponer los precios de los combustibles en dos cosas. En lo que es lo que cuesta efectivamente hacer, convertir el crudo en combustible y ponerlo a disposición de la gente, y luego los impuestos. El IMESI, que es el impuesto que se le cobra a los combustibles, es de un 93%. Tremendo. Es decir, le estamos pidiendo a los combustibles, por un lado, cúbranos las necesidades de fondos que tenemos por parte del Estado, es decir, ayúdennos a cubrir el déficit fiscal. Por otro lado, estamos pidiendo, bueno, ayuden a la competitividad de sectores que lo necesitan, y por otro lado también le decimos, pero no suban demasiado tampoco porque eso afecta a la inflación. Entonces, algo que al gobierno pasado se le criticaba mucho es estamos usando las tarifas públicas como elementos de política para abordar demasiados frentes. Claro. ¿Y qué hace el gobierno actual? Exactamente lo mismo. Dejar bien, no introducir un elemento de presión, por un lado, premiar a un sector de la producción que no necesita premios porque va bien, y por otro lado, esto último que decías, demasiados frentes para un mismo elemento que en última instancia lo que siempre se reclamó es que las empresas públicas funcionen como empresas, ¿no? Y no para dar señales o para, bueno, subvencionar agujeros que se generan en otros lados, y ¿no? por ahí, si hay otras necesidades justamente de además, políticas, bueno, hay otros instrumentos más eficientes para hacer uso en esos casos. Muchas gracias, Fede. Por favor. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó INCO, FNC, Pronto, CUTSA, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Santander. Con Santander, todos los días tienen descuentos en más de 200 marcas. SWAT. Consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y Plan Inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une.